Queridos amigos, ¿qué es la homeopatía? Primero, ante todo, recordar el significado de la palabra homeo, semejante, patos, enfermedad. Semejante a la enfermedad. Entonces, voy a empezar al revés, como Hahnemann, el autor de homeopatía, que nació en 1755, más o menos el organón o su doctrina la expone en 1835, después de muchos años de estudio, de experimentación. ¿Cómo es que lo descubre? Bueno, en su momento Hahnemann, que había estudiado en Leipzig, luego en Dresde, en Viena, Universidad de Viena, había estado ya como médico aprendiendo en varios lugares, ejerciendo la medicina y aprendiendo, como él siempre decía, de grandes maestros, siempre consideraba que no sabía, hasta que él piensa y va diseñando su propio criterio, su propia metodología para curar. En un momento él se niega a ejercer la medicina por la crueldad de la medicina de esa época. Para que ustedes tengan una idea, cómo murió Tchaikovsky. Tchaikovsky, recuerdan que hace en esa época la apertura de 1812, cuando Napoleón es expulsado de Rusia. Tchaikovsky, con todo su fervor patriótico, escribe esa maravillosa obra, Obertura de 1812. Bueno, para ubicarnos en época simplemente, en esa época era tan grande el hacinamiento, no había agua corriente, ya las ciudades eran más grandes, entonces el problema del agua infectada, el agua sucia era muy grande, los excrementos se agrupaban en letrinas o se hacían, y esas letrinas contaminaban las napas de donde sacaban los aljibes el agua, era un problema. Entonces había grandes epidemias de cólera y en una de esas epidemias se contagia a Tchaikovsky. Él dice una de sus biografías y también una película que era muy pasional, un poco neurótico. El hermano que le hace ganar plata en vida a Tchaikovsky explota sus obras, estaban cenando y le hace una burla, le toma el pelo, se pone histérico Tchaikovsky y pide agua, y a pesar de que el camarero le advierte que está contaminada, toma agua contaminada y se contagia el cólera. Y bueno, había ya una costumbre, esa sabiduría ancestral popular, de que el agua, para no transmitir el cólera debía ser hervida. Entonces, ¿qué hacían los médicos oficiales de ese momento? Mientras el hermano lo sujetaba, el médico le arrojó unas cuantas ollas de agua hirviendo para curarle el cólera y murió quemado vivo. Así murió también la madre de Tchaikovsky. Por supuesto, no se relata, en las historias oficiales se dicen que se suicidó, que hay rumores, que otros que murió por cólera, pero que seguro que se suicidó, en fin. Hay esta es una de las leyendas primeras de la muerte de Tchaikovsky, y simplemente la traigo a colación para explicar un poquito la crueldad de la medicina de la época. Grandes sangrías, extracciones de sangre terribles, el paciente se moría de anemia, o los niños. Usaban estricnina, por ejemplo, el nombre científico es Nux vomica, para determinadas dolencias, y resulta que el paciente se moría envenenado, eran grandes venenos. La sífilis se trataba con mercurio, le ponían mercurio en los chancros, en las heridas sifilíticas, y el paciente moría neurológicamente intoxicado por mercurio, es una neurotoxina grave. En fin, eran en general remedios tóxicos. Y Hahnemann se niega a ejercer la medicina porque iba contra sus principios más caros, su espiritualidad pura, su nobleza, su deseo de ayudar y de curar. Entonces se dedica a traducir remedios, se llamaban materias médicas en aquella época, remedios de medicina al alemán, por pedido del rey de Sajonia, y también obras clásicas. Y así es como traduce la obra de Hipócrates, el Corpus Hippocraticum, que es la recopilación de las obras escritas no solo por Hipócrates, sino por los discípulos de Hipócrates. Y este gran maestro griego, el padre de nuestra medicina, se puede decir, a pesar de que Nentralgo, el autor de Historia de la Medicina, dice que el verdadero padre es Almenón de Crotona, sin embargo,
no es así, porque no es solo la técnica curativa, sino la filosofía médica. Entonces el verdadero padre de la medicina es indudablemente Hipócrates, todo su concepto filosófico, su humanismo, esa verdad que va a ser siempre reafirmada. La escuela de Kos fue la isla donde nació Hipócrates, va a ser reafirmada casi 2000 años después por el fisiólogo francés Claudio Bernard, el gran fisiólogo francés, confirma, como decía Hipócrates, lo importante, no hay enfermedad sino enfermos. Lo importante es no el germen sino el terreno, dando prioridad al estudio del paciente. Pero además de todas estas consideraciones impresionantes de Hipócrates, reunidas por él y sus discípulos en lo que llamamos Corpus Hippocraticum, encuentra los aforismos de Hipócrates. El primero, primum non nocere, primero no hacer daño, y confronta esa verdad de Hipócrates con la realidad de la medicina que lo circundaba, tan cruel, tan despótica. Ni hablar, que enseguida voy a hacer mención al trato que se le daban a los enfermos mentales. Un horror. Entonces, avanza en la lectura y traducción de Hipócrates, y él, este médico griego, describe todas las diversas formas de curación, y entre ellas la que más le llama la atención a Hahnemann, como la describe Hipócrates: similia similibum curantur. Lo semejante curaráse con lo semejante. ¿Cómo lo semejante se cura con lo semejante? ¿Qué querrá decir eso? Y por esos años, un médico alemán, creo que fue Benninghausen, pero no estoy completamente segura, que estaba en Sudamérica, envía a su universidad la notificación de un hecho muy portentoso que le había llamado la atención. Le atendía una señora con paludismo, fiebre malaria. La fiebre malaria se cura o se mejora muchísimo con la sustancia que sale de la corteza del árbol de la quina, la quinina. Recuerden que el paludismo de fiebre malaria está producida por un parásito, Plasmodium malariae, que se mete dentro del glóbulo rojo, y cuando parasita muchos glóbulos rojos, estos en el torrente sanguíneo pasan por nuestro órgano vaso, el vaso destruye esos glóbulos enfermos, se produce una terrible crisis de fiebre que sube 38, baja 39 grados, baja 40 grados, baja 41, baja, se llama fiebre cuartana o fiebre terciana, donde el paciente se transpira terriblemente, se libera la bilirrubina de esos glóbulos, el paciente se pone totalmente amarillo, va pasando esa crisis que lo consume, pierde muchísimos kilos de peso en cada crisis, y así se recupera luego, y nuevamente cuando el parásito vuelve a parasitar una gran cantidad de glóbulos rojos pasa lo mismo. Bueno, entonces parece que la quinina mata a este parásito y se usa desde entonces, o remedios semejantes hasta ahora se usan remedios de síntesis, pero en esa época se usaban unas gotas de quinina, y no me acuerdo si era el marido de esta misma paciente u otro paciente que se confunde, y en vez de tomar su frasco de tónico entero, un vaso de tónico que tomaba todas las mañanas, toma un frasco de quinina. Se equivoca, y en lugar de tomar, como la paciente, gotas de quinina, al tomar todo el frasco de quinina, lo insólito que fue que al otro día tuvo paludismo. Y no era paludismo, era una enfermedad igual o semejante al paludismo. ¿Por qué no era paludismo? Porque no había Plasmodium malariae, no estaba el parásito, sino que esa sustancia, curiosamente, que en pequeñas dosis es capaz de curar el paludismo, en grandes dosis es capaz de producir una enfermedad semejante al paludismo. Esto es lo que le llama la atención a Hahnemann, e inmediatamente piensa en lo que había estudiado de Hipócrates: similia similibum curantur. Esto es lo que quiso decir Hipócrates. Entonces, todas las sustancias que en estado tóxico producen una determinada enfermedad, si las diluimos en forma infinitesimal, decimal, centesimal, logramos curar una enfermedad semejante a aquella que produce en estado tóxico. Eso es la homeopatía. Entonces, ¿qué hace? Todos los remedios que se usaban en la medicina oficial en esos momentos, que eran tóxicos,
como el mercurio, el azufre, por supuesto la estrinina, la nux vomica, la belladona, que es el veneno del hongo Atropa belladona, ¿no es cierto? Los diluye en forma decimal o centesimal y infinitesimal, decimos. Y cuando está suficientemente diluido, entonces lo prueba, reúne médicos sanos, les hace anotar en un libro los síntomas que pudieran tener, por ejemplo, dolor de cabeza o constipación o lo que fuera, para no confundirse, y esos 30 o 60 médicos toman durante bastantes días, casi diría 2 meses, ese mercurio, por ejemplo, diluido centesimalmente. Y luego ocurre que una gran cantidad de médicos no les pasó nada, pero en una porción de médicos susceptibles aparecen esas sensaciones semejantes a las que aparecen cuando empiezan la intoxicación con ese medicamento en grandes dosis, sin diluir. Entonces lo prueba 2 veces. Entonces, primera ley de la homeopatía: se usa un remedio por vez, se experimenta en el hombre sano, se experimenta 2 veces, ese experimento se llama patogenesia, y esos médicos anotan en su cuaderno los síntomas o sensaciones que le produjo la ingesta de ese remedio diluido. Luego se toma una enfermedad semejante, pero real, a esas sensaciones que había producido el remedio, por ejemplo, las úlceras de la angina, úlceras pultáceas de la angina o de la faringitis. Eso quiere decir llagas, aftas, úlceras en las amígdalas rojas, cubiertas de pus, con fiebre alta de 39-40 grados, les da mercurio, pero diluido a la sexta centesimal, por ejemplo, inmediatamente se cura. En 1 o 2 días esa angina se curó. Lo repite una y otra vez, esa patogenesia y esa reexperimentación en el hombre enfermo de una enfermedad semejante. Entonces el remedio homeopático solo puede curar una enfermedad semejante a la que esta sustancia produciría si no fuera diluida en estado tóxico. Y hablemos entonces de esa dilución. Esa dilusión es lo que llamamos pequeña dosis. Entonces, cuando Hahnemann diluye 1 gota en 100 gotas de estrinina, y de ahí toma de esa ya dilución 100 veces 1 gota en 100 gotas, y de esa dilusión toma 1 gota en 100 gotas, y lo hace por sexta vez, estamos hablando de la sexta dilución centesimal. Pasada esa dilución o a partir de esa dilución, eso se llama número de Avogadro. Ya hay una dilución tan grande, 0,9 a la menos 23, que ya no hay sustancia químicamente demostrable. Por eso, una noche de primero no puede hacer daño, pero sí físicamente. Ya no puede desaparecer. Entonces, en dosis pequeñísimas, ese solvente que Hahnemann usa para disolver ese medicamento que está experimentando, ese mercurio, ese sulfuro, ese licopodium, esa estrinina, ese solvente lo acompaña de movimientos de succión, de tal manera que está aplicando 2 leyes que él no conocía y que aplica intuitivamente. Primero, el de la energía cinética, ¿no es cierto?, que le impone al medicamento que expande, diluye ese soluto en todo el solvente. Y segundo, la memoria molecular, que él no conocía. No sabía que el azufre puede cristalizar de acuerdo al cambio de las condiciones externas en una u otra manera. Quiere decir que el solvente puede tomar o adquirir las características moleculares de ese soluto, y por eso tiene esa propiedad curativa en una enfermedad semejante, pero no tiene sustancia como para envenenar, tiene memoria de la sustancia que acciona, hoy diríamos, en los receptores específicos. Es realmente totalmente lógico. Y recuerden, ese primer experimento fue un uso natural inesperado, así se descubren la mayoría de las cosas, que aquel médico alemán observa cuando aquel paciente
en vez de usar pequeñas cantidades de quinina como tomaba la mujer para curar el paludismo, tomó un frasco, una gran cantidad, y él, estando sano, desarrolla en grandes dosis una enfermedad semejante al paludismo. Similia similibum curantur. Esas son las pequeñas dosis homeopáticas que nunca pueden dañar, que por la memoria molecular activan los receptores específicos en nuestro organismo. Por eso tiene que ser totalmente semejante la acción de esa sustancia en el hombre sano para curarla en el hombre enfermo. Totalmente lógico, totalmente racional, y por supuesto a partir de allí Hahnemann emprende el camino de la prueba, el estudio metódico riguroso de todos esos medicamentos agrupados en un libro que se llama Materia Médica. Y así estas leyes de curación, estos mecanismos que él va descubriendo, los va agrupando en el libro, digamos, de su doctrina homeopática, que en esa época se utilizaba esta palabra organón. El organón, el compendio, quiere decir, de esa doctrina hahnemanniana respecto al uso de los medicamentos. En este momento, en este caso, de la medicina homeopática. Es interesante algunos tópicos, quería traer a colación no solo este razonamiento, esta deducción metódica, esta maravilla de lo que Hahnemann realiza con las sustancias como terapéutica. Fue inmediata su fama porque cura a los enfermos de cólera, cura a los enfermos de fiebre amarilla, cura a los enfermos de sarampión rápidamente, remiten las enfermedades agudas en forma rápida, y luego empeña los últimos años de su vida en el estudio de las enfermedades crónicas. Es decir, para que mis oyentes tengan una noción rápida, aguda, esto de enfermedad corta en el tiempo que empieza, hace su crisis y termina rápidamente con la curación o con la muerte. Eso significa agudo. Cambio, crónica es la enfermedad larga en el tiempo, donde se establece una especie de equilibrio patológico entre el organismo y esa enfermedad, que al final de mucho tiempo va a matar al paciente, pero sobre todo no lo va a dejar vivir bien. Eso es una enfermedad crónica. Pero bueno, este es otro capítulo, espero que hayan entendido esta explicación, y no quiero terminar este programita sin leerles unos parágrafos del organón de Hahnemann que muestran su alto sentido humano, profundamente cristiano, que lo va a acompañar hasta el día de su muerte y lo va a hacer optar siempre por la verdadera curación. Dice, el parágrafo es el 228 del organón de Hahnemann, y dice así: en las enfermedades psíquicas que provienen de una afección orgánica, cuya curación por consiguiente se obtiene únicamente por un remedio antisórico basado sobre los principios homeopáticos y ayudado por un género de vida sabiamente adoptado, es aconsejable, sin embargo, agregar a estos medios indispensables ciertas reglas morales a las que el alma debe sujetarse. Es necesario, por esta razón, que el médico y quienes rodean al enfermo mental tengan escrupulosamente hacia él la conducta que se haya juzgado conveniente. Al maníaco furioso debe oponerse la calma y la sangre fría de una voluntad firme e inaccesible al temor. Al que expresa sus sufrimientos con quejas y lamentaciones, se le debe testimoniar una compasión muda por medio de la expresión de la cara y por gestos significativos. Se escuchará en silencio el parloteo del insensato, sin que por eso deba parecer que no se le presta ninguna atención, como también se hará con aquel cuyos actos y discursos sean repulsivos y chocantes. Fíjense la delicadeza, ¿no? La paciencia para utilizar con el enfermo mental. Respecto de los destrozos materiales, nuestra actitud que puede ocasionar el enfermo maníaco, debemos limitarnos a prevenirlos e impedirnos, sin hacerle jamás un reproche y sobre todo sin recurrir jamás a ningún castigo o tormento corporal, que era lo que se acostumbraba en época de Hahnemann, en épocas de la libertad, de la Revolución Francesa. A cadenazos, cadenas de metal, se acorralaba y se ponía en jaula a los enfermos maníacos.
Esta última condición es tanto más fácil de cumplir porque el uso de medios coercitivos no tiene en este caso ninguna excusa para ser usados. Bueno, comentario. A ver qué dice Kahneman acá. No podemos asombrarnos demasiado de la dureza y de la falta de consideración que en muchos establecimientos psiquiátricos no podemos asombrarnos demasiado por la dureza y la falta de consideración de muchos establecimientos psiquiátricos que despliegan los médicos y el personal que, sin conocer el único método realmente curativo de las enfermedades psíquicas, mediante el empleo de remedios homeopáticos, se conforman con torturar y abrumar a golpes a los seres más dignos de compasión entre todos los infortunados. Como el comentario al pie dice: aquí muestra Kahneman la dimensión de su pureza y de su elevación espiritual. Sus reglas para tratar al enfermo mental resumen bondad, compasión, comprensión en una época en que el trato de esos pobres desgraciados era despiadado y brutal. Aconsejaba voluntad firme, calma y sangre fría con el maníaco furioso, compasión muda con expresiones y gestos significativos con el melancólico, escuchar en silencio pero demostrando atención en los delirantes y sobre todo no reprochar ni castigar jamás a ningún paciente y disponer las medidas necesarias para evitar que hagan daño, siempre involuntario. Un hombre de un corazón extraordinario que realmente no merece ser desconsiderado o atacado como lo es en este momento. Un hombre que jamás se hizo masón, es más, rechazó expresamente la tentación a la masonería al que fue expuesto cuando él es contratado como médico personal en la residencia de un millonario, una cosa increíble, que por supuesto le proponía riqueza y bienestar material en todo momento. Sin embargo, él rechazó y prefirió su conciencia y su ¿cómo decirles?, su opción espiritual del bien, y rechazó totalmente esa tentación de seguir la masonería para tener entonces riqueza. Siempre hasta el último momento él tuvo un profundo sentimiento cristiano hasta el último instante de su vida. Y por eso él despierta esa gran admiración de la que fue su segunda esposa, Mélène d'Hervilly, que le dice: ¿Cómo puedes tú sufrir que has ayudado a todos los hombres en trances de muerte? ¿Por qué no habría de sufrir? Tantas cosas me ha dado Dios buenas, ¿por qué no voy a acompañarlo en este momento con mi pobre sufrimiento? Mi papel ha sido luchar contra el sufrimiento humano. No he conocido nada más bello. ¿Hasta cuándo me dará Dios el valor y las fuerzas necesarias para cumplir con este deber? ¿Podrá ser hasta el momento en que yo encuentre un sucesor que piense como yo? No lo sé. El maestro suspiró. Ya era tarde. Sus ojos se volvieron hacia el cielo. Todo su ser tenía la actitud de la súplica, sus brazos caídos y sus manos abiertas. Sus labios se movían suavemente en una sencilla y fervorosa oración. Recomiendo muchísimo esta biografía de Kahneman, de Roger Larnaudie, prólogo de Maurice Fortier-Bennefoy, y excelentemente traducida, porque realmente es maravillosa ver la vida de un hombre que dedicó su estudio, su observación metódica, toda su vida, renunciando a las riquezas y de los que otros medios disponían para estudiar y atender con el mismo amor y la misma paciencia al rico y opulento que acudía a su atención, como al pobre menesteroso al que trataba con mayor dedicación y compasión. Un hombre verdaderamente admirable. Así que, bueno, creo que por hoy
les he transmitido una de las cosas más valiosas para mí, que es haber descubierto esta maravillosa terapéutica que llamamos homeopatía.